Esta mañana en Despierta, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado. Buenos días, diputado. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Y el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks. Muy buenos días, diputado. Daniel, buen día. Enrique, buen día. Buenos días. Mario, buen día. Buenos días. Creo que estuvieron antes aquí, o hace menos tiempo aquí, de lo que estuvieron en el Pleno de San Lázaro, ¿cierto? Puede ser. Habrá que sacar. Para ustedes sigue siendo, en términos prácticos y en términos laborales, 6 de noviembre, con esto a lo que le llaman reloj legislativo, que todo el mundo se pregunta, ¿qué es eso del reloj legislativo? Y cómo es que permite pues saltarse un plazo constitucional, una ley, básicamente. Hay una realidad, todo el mundo lo ha visto, tenemos más de una semana con la Cámara sitiada, nosotros no vamos a buscar una confrontación. La última sesión que pudimos llevar a cabo fue el 6 de noviembre y se suspendió, quedó suspendida. ¿Qué va a pasar cuando...? Se puso ruda la cosa, por cierto, ese día. Sí, se puso ruda y un diferendo en la interpretación del reglamento de la Cámara respecto de una reserva. ¿Qué va a pasar? Que una vez que reinstalemos la sesión, tenemos que concluir con la sesión del 6 de noviembre. Hemos decidido en la Junta de Coordinación Política que vamos a modificar la orden del día para en esa sesión meter el análisis, discusión y votación del presupuesto de egresos. ¿Influyó que hoy estuviera el desfile planeado, hoy 20 de noviembre, y que los campesinos amenazaran con trasladarse hacia el Zócalo capitalino, que suspendieran, que pospusieran para el viernes lo que tendría que haber sido hoy? Más bien que no tenemos acuerdo con las organizaciones. Queremos entrar al Palacio Legislativo, a la decisión que hemos tomado. Además, por una cuestión práctica, es una votación muy difícil, muy complicada, una sesión, la del presupuesto, normalmente es la más larga que tenemos en todo el año. Hay muchísimas reservas. Entonces, imagínate, el tablero pues nos permite una votación en 5 minutos, una votación nominal donde cada quien de viva voz manifiesta su voto, tarda por lo menos 2 horas. Entonces, tenemos que regresar al Pleno. Ya hay un mejor ambiente entre los partidos políticos porque todavía hasta hace unas horas los acusaban a los opositores de pretender mantener los moches y del otro lado había acusaciones de que este era un paquete electorero. ¿Ya hay un mejor ánimo o están en las mismas? Hay que ubicar de qué se trata el presupuesto. Sí, hoy hace 2 semanas fue la última reunión y más allá de que si se paró el reloj legislativo, estamos en falta. Porque la Constitución establece que el 15 de noviembre debemos entregar un presupuesto. No ha habido las condiciones para cumplir, sin embargo hay que reconocer que estamos en falta. Ahora, el presupuesto es una razón de Estado. Y no solamente es un presupuesto para el gobierno federal, es un presupuesto que impacta los 2.457 municipios del país y las 31 entidades federativas. Porque la forma en que está organizada la parte fiscal es a partir de un acuerdo que tiene varias décadas, en donde la recaudación principal es federal y no es así en la estatal y en la municipal. De lo que se recauda, el 80% se integra a lo que se le denomina la recaudación federal participada. El 80% se queda en el gobierno federal y el 20% va a los estados. De ese 20%, el 16% va al estado y el 4% a los municipios. Entonces, lo que estamos ahora viendo, que es una ecuación de ingresos y egresos, ingresos ya quedó aprobada tanto por la Cámara de Diputados como el Senado de la República, vamos al egreso. Y es la carátula de la presentación de un gobierno de dónde están las prioridades. Y la sociedad merece resultados. Entonces, no solamente es la parte federal. El año pasado, por única ocasión, el presupuesto debería aprobarse durante el mes de diciembre. En el resto de la administración, la fecha es entre el 8 de septiembre y el 15 de noviembre. ¿Qué nos dice el presidente de la República? Y tiene derecho a presentar sus prioridades. Él tiene 3 prioridades. 1, bienestar social. Coincidimos, más no en la forma, luego platico. 2, seguridad, que es el gran flagelo, también coincidimos. Y 3, energía, que también es importante, pero no en la forma que lo está atendiendo. En la lógica nuestra, creemos que hay varios temas pendientes que no están atendiendo de manera plena. Por ejemplo, en el bienestar social, sí estamos a favor de atender la pobreza y el desarrollo, pero no a través de generar clientelas, porque en los programas sociales, y México Evalúa lo ha denunciado y estamos en riesgo de incrementarlo, hay 402,000 millones de pesos sin reglas de operación, sin padrones de beneficiarios. 2, sí estamos de acuerdo en la parte de la seguridad,
Sin embargo, hay que fortalecer las capacidades locales y no están fortaleciendo las capacidades locales de manera plena. Es un tema que desde hace años se ha venido dejando pendiente. Tercero, tenemos que fortalecer la economía familiar, porque lo que no llega al ingreso familiar tiene una serie de dificultades y hay que ver esto de manera integral: educación, salud, vivienda, agua, alimentación, seguridad, servicios básicos. Y luego hay ciertos temas donde no coincidimos con el presidente de la República, y uno de ellos es el cuarto tema, el desarrollo municipal y el desarrollo estatal. Esta visión del presidente no tiene un gramo de vida municipal para decisiones locales, porque lo que ocurre es que en la ley de coordinación fiscal se integran las participaciones, pero estas llegan por ley. Y esa ley le da al municipio ciertos elementos, pero no hay dinero para proyectos municipales. Entonces, los alcaldes no pueden tener proyectos especiales, ni tampoco los gobernadores. Y luego el otro, que ha sido el más evidente desde el punto de vista de movilidad, es el tema del campo. Y en el tema del campo estamos a favor de apoyar al productor. Estamos en riesgo de que si no tenemos una mejor política, vamos a tener incremento en el huevo, en la leche, en la tortilla, y estos serían escenarios catastróficos. Vamos a empezar por el quinto punto que usted expone, diputado, el campo, porque finalmente es lo que les ha impedido entrar básicamente a legislar. Ayer escuchaba yo a Bosco de la Vega decir que este es el peor presupuesto que se le ha asignado al campo en toda la historia de México. Hay que ver quién lo dice. A ver, el presupuesto dejó de ser un botín. Entonces, aquellos que se beneficiaban del presupuesto, claro que están protestando. Ardidos, decía usted. Los que extrañan los moches sí están muy ardidos. Pero, ¿qué pasa? Este gobierno está planteando una política diferente respecto del campo. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos que nunca fueron apoyados, a los pequeños productores. Va a haber inversión como nunca en el campo. Nada más del programa Sembrando Vidas, vamos a llegar a casi 30,000 millones de pesos, que es inversión para el campo. El programa de precios de garantía para pequeños productores, aquellos que tienen menos de 5 hectáreas, más de 10,000 millones de pesos. El programa de producción para el bienestar, otros 11,000 millones de pesos. ¿Qué pasa, Daniel, y qué estamos proponiendo? Para los productores medios, que los programas tradicionales hacían que los acopiadores, los intermediarios se quedaban con gran parte de los subsidios. El Coneval siempre decía que eran programas altamente regresivos. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué necesitan ellos? Necesitan disminuir sus riesgos, necesitan crédito. ¿Y qué es lo que se va a desarrollar ahora? Tenemos una iniciativa para agrupar todas las instituciones que apoyan al campo desde el gobierno, y se va a crear una nueva institución dedicada a ¿qué? Ayudarles a contratar seguros catastróficos o de comercialización, tener coberturas para que garanticen ellos los ingresos a partir de la venta de sus cosechas, y que tengan créditos a tasas competitivas. No todo puede solucionarse a través de los subsidios. Pues es cambiar financiamiento en lugar de subsidios. Es financiamiento en lugar de subsidios, que ellos en realidad lo que van a cambiar es de ventanilla. En lugar de ir a la asadera a pedir subsidios, van a ir a esta nueva institución. Y regresan a la ventanilla a pagar lo que pidieron prestado. Así es, y porque ellos no necesariamente están pidiendo subsidios, lo que quieren es disminuir sus riesgos, como ocurre en otros países. Ahora, es un mercado muy poco desarrollado en México, Enrique, eso te dice mucho. El campo mexicano tiene un potencial tremendo, y esta franja de medianos productores es el tipo de apoyo que necesita. ¿Cuál es la principal queja de la oposición en materia del gasto social? ¿Dónde le ven esa parte que no les acaba de convencer en esta forma de aplicar el gasto? 3 puntos. El primero es que no hay no hay reglas de operación, y eso puede tener la tentación de la corrupción, y estamos a favor de la transparencia, en contra de los moches y a favor de tener esto, como se dice en sabiduría popular, lo más claro es lo más decente, cuentas claras, amistades largas. Y muchos de estos programas no tienen reglas de operación, se dan a cambio de nada y no tienen padrones de beneficiarios públicos. Segundo, no los tienen. A ver, ahí, ¿por qué se dice que no hay reglas de operación? Estos son derechos sociales, o sea, es para todos. ¿Por qué eran importantes las reglas de operación? Porque definían a grupos de beneficiarios. Ya no, aquí todos los adultos mayores que tengan, el único requisito es que tengas mayor
más de 68 años y tienes tu pensión. 65 pero lo mejor... o 68. El 65 sí hay una división si ahí. estás en población indígena, que hay una gran desventaja y para ellos por eso entran antes al programa. Ahora, los padrones están siendo publicados. O sea, por primera vez la política social se va a blindar contra la manipulación política, porque los padrones van a ser públicos. Perdón, lo interrumpimos, diputado. No hay reglas de operación. Hay, por ejemplo, personas que no requieren recibir el apoyo y lo están recibiendo. El programa nuevo de la Universidad Benito Juárez, soy diputado federal de un distrito y tenemos documentados casos, y los hay en todo el país, en donde por la falta de reglas de operación hay la tentación de los abusos y no estamos a favor del abuso. Nadie quiere ese abuso. Segundo, no ataca el problema estructural, porque necesitamos una visión integral del desarrollo. Son programas asistencialistas, no son programas de desarrollo. ¿Cómo se mide la pobreza? A través de variables muy claras, y la Ley de Desarrollo Social lo establece. Son indicadores de bien ser y de bienestar, y no se toma la visión integral. Educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, servicios, y que provoque una mejoría en el ingreso familiar. Y como no hay una visión integral del desarrollo, porque estamos en cero crecimiento, somos probablemente el único país del mundo donde con cero crecimiento el presidente de la República festeja, porque dice que está redistribuyendo. No, va a haber un problema muy grande de un gran infarto, porque si no crece la economía, no va a haber inversión, ahorro, y no va a haber recaudación suficiente. Aquí Entonces no vamos a se tener dice... la manera de atender en esto de manera correcta. Y el riesgo, finalmente, es que genera intereses electorales. Y lo estamos viendo. Porque lo hacen a través de otro tipo de estructuras que generan expectativas. Entonces, si el desarrollo social y el desarrollo económico no va acompañado, que son como dos alas de un avión, que sirven para despegar y para aterrizar, corremos esos riesgos y va a haber corrupción y no va a haber desarrollo social. No, el León cree que todos son de su condición. A ver, una pensión de adulto mayor, León, pero no. una Gracias pensión por de eso. adulto mayor, pues claro que esa es incestualista, porque es una pensión, digamos, es el sustituto a una pensión para el retiro. Y es ¿Cumple con universal. fines electorales? Claro que no, porque es universal. O sea, le llega, seguramente hay muchos adultos mayores que comulgan con el PAN y tienen su pensión. Y a nosotros no nos importa, al gobierno no le importa ni qué partido, ni qué pensamiento, ni en dónde estás ubicado. Solo necesitas tener más de 68 años. Pero Por ahí le eso ponen la son mayor parte del derechos dinero. sociales. O por ejemplo, beca universal a educación media superior. Todos los jóvenes que están en educación media superior, en una preparatoria pública, tienen su beca. 4 millones de jóvenes están siendo becarios. Otros 6 millones de entre primaria, secundaria y educación superior. Tenemos 11 millones de becas, 11 millones de jóvenes y niños están siendo becados, 8 millones de adultos mayores. Ellos piensan que esto es asistencialista, pero para nosotros pensamos que es un tema de justicia social. Si llegan a fallar los ingresos por motivos de crecimiento, ¿ustedes sugieren algún punto donde se pueda recortar en el transcurso de la aplicación del paquete económico del próximo año? Tienen los fondos en caso de que disminuya la recaudación, ¿Quién sabe hasta dónde que se alcanza? activan, sí, bueno, tienen un uso limitado y además ahí regulado. Hay un esfuerzo de austeridad muy importante. También hay que recordar, Enrique, cuáles son las bases de este presupuesto. No aumentar impuestos, no más gasolinazos y no endeudar al país. Entonces son restricciones importantes que terminan beneficiando a toda la población. El hecho de que no aumenten los energéticos como aumentaron en el pasado te garantiza cumplir las metas de inflación y es un beneficio para todo el sector Pero productivo. restringe ingresos, ¿y qué pasa con el gasto? Exige ingresos porque este gobierno ya no es no es irresponsable como los anteriores. Hay un compromiso, un superávit primario de 0.7% del PIB para generar confianza. Lo más fácil, ¿qué sería? ¿Aumentar el gasto? Sí, aumentar impuestos o dar gasolinazos que deja mucho dinero o endeudar al país como se hizo en los últimos 15 años. Eso ya no puede ser así. Hay responsabilidad fiscal. ¿De dónde se están obteniendo los mayores recursos? De apretarle el cinturón al gobierno, Bueno, de la austeridad republicana y del combate ¿Y si va a a la alcanzar? corrupción. No va a alcanzar. Ahí está, claro que va a alcanzar. No va a alcanzar, porque si la economía no crece, esto no va a funcionar apropiadamente.
Hay cosas en donde coincidimos en la intención. Por ejemplo, hay que cuidar a los jóvenes, hay que cuidar a los adultos mayores, pero no a través de estos mecanismos. Y como se dice, sigue el dinero y ve la voluntad política que tienes. Por ejemplo, en el campo. En 2018 había 74,000 millones de pesos. Para este año, 64. Iniciativa que mandó el presidente de la República, 46. Este es un gobierno que lo que está haciendo es de manera aleatoria porque quiere permanecer y quiere quedar bien. Pero por eso subrayo que el presupuesto es un elemento de Estado y tiene que ver esto con la vida local, con la vida municipal. Y vuelvo a comentar, nuestro presidente no se ha reunido con nosotros. Desde hace meses le hemos pedido una cita. No se ha reunido con un legislador que no sea de la Alianza Juntos Haremos Historia. No se ha reunido con alcaldes. No se ha reunido con ayuntamientos. Entonces él tiene derecho a hacer su propuesta, por El presidente se reúne con el pueblo todos los fines de semana. No, el presidente no escucha, lamentablemente. Tenemos un presidente que no lee, que no escucha, que no convoca, que no concilia, pero cómo regaña y cómo inventa cosas. A mí el 4 de noviembre me inventaron un negocio que jamás me imaginé en la vida de ser granjero de bots. Entonces, y lo platicamos nosotros en corto, no perdamos el tiempo en situaciones que no son de verdad. Entonces, esta es la prueba para todos nosotros, para ver qué país queremos. Necesitamos un país que tenga unidad de propósito, que tenga altura de miras, que tenga políticas públicas de mediano plazo. Y tenemos un país que en lo social se está cayendo. Si uno va a los hospitales y hemos invitado al... Esa es la visión de vayan a los hospitales y vean lo que tenemos. Pero no hay medicinas, además, no hay especialistas. Habla el no hay diputado atención. como si nunca hubiera estado en el gobierno. Una de las principales prioridades del presupuesto que hicimos en Guanajuato va a para que ser aprendas. en la Guardia Nacional en el 2020. Justamente es una inversión importante, La Guardia es importante para recuperar y la contribuimos. tranquilidad en Acá el dicen país. que es un presupuesto con austeridad, acá dicen que es un presupuesto austericida, esa fue la palabra que usted usó, Es diputado. austericida y Y acá opaco. lo estamos discutiendo, Mira, pero donde lo tienen que discutir es en el Pleno. Así ¿Cuándo va a es. suceder eso? ¿Cuándo vamos a tener presupuesto? Porque Esperemos- llevamos 16 minutos, ojalá que tuvieran 16 minutos en el Pleno. Esperemos que este viernes, hoy vamos a hacer un esfuerzo otra vez con las organizaciones para poder entrar a la Cámara de Cambiar de Diputados. sede es opción. Mañana también nos dimos tiempo para poder dialogar con ellos. No es opción, Enrique, porque es una sesión larga, complicada, de muchas votaciones. Entonces imagínate si nos vamos a votaciones nominales para cada asunto, para cada reserva, sería una sesión Y interminable. si no se mueven los campesinos, si no logran negociación con los campesinos, ¿qué va a pasar, diputados? Pues mira, a ver, se ha dicho que no hemos logrado nada. Hay varias organizaciones que ya se fueron. Por ejemplo, el Campo es Primero, eran 14 organizaciones. Ellos ya decidieron retirarse a partir del diálogo que tenemos con ellos. La CNC también ya decidió retirarse. Los productores que venían de Sinaloa, de Tamaulipas, a partir de los esquemas financieros que le estamos planteando, también ellos ya se decidieron retirarse. La FRESIES. Sí, hay varias organizaciones que poco a poco ya se han ido retirando porque les hemos dado respuesta, los hemos escuchado. La Junta de Coordinación Política también ha participado en estas negociaciones. Entonces ahí vamos, hay quien lo quiere presentar como blanco y negro, pero no, sí vamos avanzando y vamos a poder entrar. ¿Van avanzando? Sí, así es. No los ha escuchado, porque nuestro presidente no los ha escuchado y los secretarios tampoco los han escuchado. No hubo una reunión de secretario de Hacienda, por ejemplo, con los alcaldes. El secretario de Hacienda no se ha sentado con los productores. Mira, sí yo ha creo que habido aquí el situaciones- diputado sigue sosteniendo eso. Ojalá hables con tus gobernadores, porque ellos no paran de hablar con el secretario de Hacienda, porque son incapaces No, además los de gobernadores cerrar sí su ejercicio tienen- presupuestal y ahí están pidiendo todo el tiempo Los gobernadores sí tienen dinero. señor presidente, lo cual me parece que es lo ordinario. Ah, qué bueno que reconoces Sí. algo. No, reconocemos Y los lo presidentes que sí municipales los funciona. escuchamos nosotros y les dimos Nosotros respuesta. sí, pero no y los Hacienda. presidentes municipales tuvieron en el 2019 el mayor aumento en participaciones en los últimos 15 Eso años. es por fórmula, eso no es ninguna concesión graciosa. Claro que sí es una concesión del gobierno. Y para Ninguna. este 2020 Ah. se van a incrementar los ingresos de tal manera que no pierdan en términos reales. Lo que no vemos de muchos presidentes municipales de Acción Nacional es ningún esfuerzo de austeridad republicana ayuntamientos, como no lo está alcaldes, haciendo representan a toda la como lo población. está haciendo el gobierno de la Viernes, República. entonces le daremos la vuelta finalmente del 6 de noviembre a la realidad del resto del país. Esperemos que sí, y mientras Morena tenga mayoría, aunque les arda, no vamos a permitir una Cámara de Diputados entre azul y Buenos Moches. Eso se acabó. Nosotros estamos en contra de la corrupción. Y ya la gente no quiere descalificaciones, Mari, lo que quiere es que sumemos.
Por eso necesitamos que el presidente se reúna con las personas y que dialogue y que veamos cómo construir un mejor país. Ese es el ánimo El que presidente tenemos. se reúne con el pueblo todos los fines de semana. Diputados, muchísimas gracias por haber Gracias. venido. Gracias, Gracias. diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del PAN. Diputado Mario Delgado, muchísimas gracias, coordinador de la bancada del PAN. Gracias, Buenos Daniela. días.